Reciban un cordial saludo, mis amados amigos, mis amados hermanos. Les habla su pastor y amigo Arley Rodríguez. Hoy vamos a continuar con este tiempo de reflexión, este tiempo donde el Señor nos ha permitido aprender muchas cosas de la Escritura, aprender muchas cosas de la Biblia, aprender a qué es ser un discípulo de Cristo. Así que en esta noche, pues sin más preámbulo, pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que sea el Señor haciendo en nosotros lo que humanamente yo no puedo hacer, Señor. Hoy quiero pedirle a usted que usted se disponga, que usted traiga un corazón contrito y humillado delante de Dios, que usted disponga su corazón, su tiempo. Este es un tiempo para Dios, no es un tiempo para el hombre, es un tiempo para Dios. Y como es un tiempo para Dios, es necesario que nosotros seamos fieles a Él y que de alguna manera vengamos a Él en actitud de reverencia, de humillación, de exaltación a Dios, porque Él es el que lo merece. Así que mi amado hermano, pues le doy la bienvenida a aquellas personitas que ya se están conectando por allí. Ya veo a Mariana conectada. Buenas noches Mariana, a tu familia, buenas noches a mi hermano Armando, la hermana Blanca y su familia. Bueno, están allí ya unas personas conectadas. Muy buenas noches para todos ustedes. Vamos a darle un tiempito más a que se conecten y simplemente les voy a dar esa introducción. Vamos a estar hablando de la importancia de los fundamentos de esto que estamos estudiando, la importancia de los buenos fundamentos. ¿Cómo es importante en este tiempo tener unos buenos fundamentos? Porque cuando no tenemos buenos fundamentos, la gente se desvía de la manera más fácil. Así que, mi amado hermano, es importante que nosotros dispongamos este tiempo para aprender, que ojalá usted tenga su cuadernito, su esfero, tome apuntes y en algunos de los casos, si tiene la posibilidad de poder ver nuevamente este video, así lo haga. Y no solo volverlo a ver, sino que lo pueda compartir con otras personas para que sigan aprendiendo de la palabra de Dios. También saludo allí. Aquí estamos la hermana Amanda Gutiérrez. Me imagino que allá está mi hermana Dorita. Vi que me estaba llamando, pero ya empezábamos transmisión, por eso no te contesté. Así que hermana Dorita, Dios te bendiga. Te tengo muy presente, te llevo en mis oraciones y sé que estás atenta también allí a la transmisión. Dios les bendiga a todos. Entonces vamos a orar, disponga su corazón y que el Señor nos dirija en esta noche. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor. Porque este tiempo es irrepetible, porque este tiempo es único, porque este tiempo es verdadero en tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel para con nosotros, porque nos permites venir a tu palabra una vez más. Dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyos también el mar, pues él los hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Dice el verso 6 del Salmo 95, venid y adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este es el tiempo donde venimos y nos postramos ante tu presencia, Señor. Venimos, Señor, con acción de reverencia, Señor, con el deseo de aprender de ti, y por eso, Padre, te agradecemos por ello, Señor. Hoy queremos aprender más de tu palabra, hoy queremos crecer, Señor, como tus discípulos. No queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Por eso hoy cumplimos la cita contigo, Señor. Ayúdanos, llénanos, ministranos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, a ver lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Me gozo de tenerlos allí una vez más. Saludo a cada uno de ustedes. Una vez más a Mariana, la hermana Amanda, la hermana Dora, la hermana Liliana. A cada uno de ustedes los saludo en esta noche. A la hermana Paca, que sé que está por allí también conectada. Dios les bendiga sobrenaturalmente. Hoy vamos a estar hablando entonces en este nuevo módulo de la importancia de los buenos fundamentos. La importancia de los buenos fundamentos. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia
al libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a arrancar allí la lectura bíblica para entender cuál es la importancia de los buenos fundamentos. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. Y vamos a ir a la lectura hasta el capítulo 6, verso 3. Vamos a ir de largo. Entonces dice así el libro de Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Ahí está hablando se nos hace una advertencia contra la apostasía. Entonces dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos ahí al capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, en estos fundamentos estaremos precisamente hablando de esto, el arrepentimiento de obras muertas, estaremos hablando de la fe en Dios, estaremos hablando de la doctrina de bautismo, estaremos hablando de la imposición de manos, estaremos hablando de la resurrección de los muertos y por último, de este nuevo capítulo que estamos llevando en este estudio, estaremos hablando del juicio eterno, ¿sí? Y esto haremos pues si Dios lo permite. Creemos que el Señor nos lo permitirá para seguir aprendiendo en todo esto que hemos llevado durante ya bastante tiempo. Y como les he reiterado, yo creo que nos llevamos todo este año o este resto de año en esta enseñanza. Así que no se pierda esta enseñanza, mi amado hermano. Y ojalá, vuelvo y digo, la pueda compartir. Dice el libro de Lucas, vaya conmigo una vez más a la Biblia, al libro de Lucas capítulo 6. Libro de Lucas capítulo 6, verso 46. Libro de Lucas capítulo 6, verso 46. Entonces vimos anteriormente que es imposible que después de que nosotros hayamos recibido esta palabra, es triste que se nos vuelva a tener que recordar y que seamos como esos niños que necesitamos de leche, cuando realmente nosotros deberíamos ya estar tomando el alimento sólido. Ya nosotros deberíamos ser maestros de la palabra. Pero desafortunadamente vemos que no es así y por eso le damos la gloria a Dios, porque nos permite tomar estas enseñanzas para volver a fundamentarnos en su palabra. Dice el libro de Lucas capítulo 6, versos 46 en adelante. Y ahí estamos hablando de los dos cimientos. Esto también lo vemos en los evangelios de Mateo, allá en el capítulo 7. Pero estaremos ahorita leyendo Lucas capítulo 6, versos 46 al 49 y estaremos hablando de los dos cimientos. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hoy, como les digo, estaremos hablando de la importancia de esos fundamentos. Y la importancia de esos fundamentos para nosotros es saber en qué estamos cimentados, en qué estamos fundamentados nosotros. Entonces, mi amado amigo, un fundamento es una sustancia encima de la cual construyes una estructura. Eso es un fundamento, ¿sí? Podemos decir que el fundamento es como cuando tú vas a construir una casa, ¿sí? Entonces es una sustancia sobre la cual tú vas a edificar una estructura, ¿sí? El fundamento en realidad, mi amado hermano, es el que apoya el edificio. Por eso cuando van a hacer un edificio cavan muy hondo y hacen unas zapatas grandísimas para que cuando vengan ciertas circunstancias no tambalee y se caiga. Entonces el fundamento en realidad apoya el edificio. Cada parte, mi amado hermano, del edificio, cada parte del edificio depende de ese fundamento. Si tengo una mala estructura, el edificio puede ser muy bonito, pero se va a caer, ¿sí? Y así mismo tenemos que entender como cristianos, traerlo al concepto espiritual. Si tiene un fundamento bueno, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme, no importa lo que venga contra él, ¿sí? Sino cuando ocurran problemas, ese edificio, pues, ¿qué va a pasar? Se caerá. Entonces, como discípulos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales, hermano, escríbalo bien, porque estamos hablando precisamente de lo que es un discípulo de Jesús. Entonces, como discípulos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales. En las estructuras, ¿sí? Estamos hablando a través de la palabra, ¿sí? Lo que es en las escrituras una estructura. Entonces, se llama el templo del Espíritu Santo, ¿sí? A través de la Biblia encontramos allí, a través de las escrituras, que esta estructura se llama el templo del Espíritu Santo. Entonces vamos ahí, por ejemplo, a Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, donde habla el templo de Dios, ¿sí? Pero también en Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Allá en Primera de Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Dice la Escritura. Entonces aquí es donde tenemos que ver que mucho de lo que hacemos nosotros entristece al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros atentamos contra nuestro cuerpo, cuando tal vez aquellas personas que se hacen ese tema en los oídos, que se expanden sus óvulos, aquellas personas que se tatúan su cuerpo, aquellas personas que se hacen perforaciones, todo eso es atentar contra el Espíritu Santo. Dice aquí, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, mire, esto también es una manera de cómo nosotros entristecemos al Espíritu Santo, con lo que comemos, cuando no descansamos, si no hacemos ejercicio. Mire, todo eso va a deteriorar ese templo del Espíritu Santo. También en la Biblia se habla de que esa estructura se llama el edificio de Dios. Entonces, miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Nosotros somos edificio de Dios acá. De alguna manera, permítame decirlo, nosotros somos los ojos de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios, ¿sí? Y Él es el que ordena qué debemos hacer. Entonces somos ese edificio de Dios, y al ser ese edificio de Dios, Él debería morar en nosotros también, ¿sí? Entonces, también la Biblia habla, de acuerdo a esa estructura, de acuerdo a ese fundamento, de que hay una casa espiritual. Hay una casa espiritual. Y eso lo vemos allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Una casa espiritual. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Entonces, mire, todo lo que la Biblia nos enseña con respecto al fundamento. Entonces, solo se puede construir fuerte, alto y capaz de resistir problemas si los fundamentos son debidamente puestos, hermanos. Hay muchas personas que están poniendo los ojos no en el fundamento, que es lo que vamos a aprender parte de hoy, que es Jesucristo, sino que muchos ponen los ojos en el hombre, y cuando el hombre falla, se desaparecen las congregaciones, se desaparecen los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque pusieron los ojos en el hombre y no pusieron los ojos en Dios. Y por eso necesitamos hablar de Jesús, el fundamento para nosotros como cristianos y como discípulos de Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Que quién es? Pues Jesucristo. Sí, eso lo dice allá en 1 Corintios capítulo 3 verso 11. 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, mi amado amigo, el fundamento de todos para un edificio es una roca sólida. Es una roca sólida. Si tú quieres estar fundamentado en los caminos de Dios, tienes que estar en esa roca sólida que es Jesucristo. Otros estratos menos estables, por así decirlo, o estratos o materiales, por así decirlo también, como una mala grava, como una mala arena, como una mala tierra, como una mala arcilla, pues pueden ocasionar que ese edificio sea inestable. ¿A qué me refiero en conceptos espirituales? Si tú vas a iglesias o a lugares donde no se te habla la doctrina verdadera, tu fundamento será como un material de segunda mano, un material irregular, un material que no resistirá, porque no está fundamentado sobre la palabra de Dios, no está fundamentado sobre la roca que es Cristo. Pero si nosotros estamos fundamentados con buenos elementos, con buenos fundamentos que serían la palabra de Dios, entonces nosotros podemos tener un fundamento seguro que es Cristo. Entonces es igual en nuestra vida cristiana. Nosotros estamos ahí. No debemos construir nada a menos que los fundamentos sean de Jesucristo. ¿Sí? Aquí no hablamos de fundamentos de hombres, no hablamos de temas de hombres, no hablamos de periodos de hombres ni de lo que pasó. No, estamos hablando desde la palabra de Dios, y nuestro fundamento es Cristo. Él es nuestra roca. Y vaya conmigo allá, 1 Corintios capítulo 10 verso 4. Jesucristo es nuestra roca. 1 Corintios capítulo 10 verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí es donde está el secreto de todo, hermanos. La vida cristiana debe estar siempre fundamentada en Cristo. Él es esa roca espiritual que nos guía para el camino eterno. Entonces no deberíamos ni hacer ni construir nada que no esté apoyado en la Escritura. La palabra dice que no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, nuestro concepto cambia, nuestro pensamiento cambia, y empezamos a clamar a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros. Mire, cada día, hermano, me sorprendo de ver cómo la vida del hombre, del ser humano, la vida de nosotros es tan frágil. Hoy estamos acá, pero mañana no sabemos si estamos acá. Vemos cómo parten nuestros seres queridos, vemos cómo parten amigos, familiares, y nos damos cuenta que la vida es extremadamente frágil. Y muchos de nosotros, aún teniendo esta buena palabra, no la tomamos. Y somos esos niños espirituales, como leímos inicialmente. En vez de ya ser maestros de la palabra, somos niños espirituales y estamos lloriqueando todo el tiempo, y nos vamos y renunciamos a nuestros dones, a nuestros talentos, al don, al servicio que Dios nos ha dado. Y eso es injusto, porque Dios está allí para nosotros. Entonces hoy nos apoyamos sobre esa roca que es Cristo,
Porque si tuviéramos que partir en este momento, ¿a dónde iríamos? Si no iríamos literalmente a los brazos de Cristo. Entonces no debemos fundamentar nada que no esté construido sobre Él. Si intentamos construir algo fuera de esa verdad, mi amado hermano, entonces el día del juicio Dios lo traerá a la luz. Porque todo lo que hayamos construido será probado y solo recibiremos recompensa por lo que sobreviva de todo eso que hayamos hecho. Entonces acá es que nosotros construimos para esa bendición eterna. Acá es donde nosotros nos esforzamos para alcanzar esa salvación, donde Dios en su misericordia nos la ha dado, pero tenemos que hermosearla cada día con lo que hacemos, con lo que somos, porque vuelvo y le digo, si el Señor viniera en este momento, ¿a dónde iríamos? ¿Sí? Cuando ya tenemos ese fundamento, cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya Él nos ha dado una estructura, cuando Él ya nos ha dado un cimiento, ¿a dónde iríamos? Miren lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 versos 10 al 15. Primera de Corintios capítulo 3 versos 10 al 15. Dice así la Biblia: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y sobre todo este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare él sufrirá pérdida. Si también él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, mi amado hermano, Jesús apoyará solo lo que ve que el Padre está haciendo. Por eso yo no puedo tomar decisiones a mi manera. Por eso yo no puedo hacer las cosas a mi manera, en mis fuerzas. No, yo tengo que ir a la Biblia y a través de lo que la Biblia me enseña, de esa manera estructurar, para que Dios apruebe esa obra que esté haciendo yo. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 5, verso 19. Libro de Juan capítulo 5, verso 19. Y habla de la autoridad del Hijo. Aquí está hablando de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan capítulo 5, verso 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, aquí hay algo reiterativo que llama nuestra atención. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces debemos pues pedir a Dios, ¿sí?, el Padre, que su voluntad se cumpla en nuestra vida y hacer solamente lo que Él desea de nosotros, no lo que nosotros queremos. Es hacer lo que Él desea, ¿sí?, lo que Él quiere ver en nosotros. Entonces sabremos que Jesús lo estará apoyando y empezaremos a construir la obra y veremos un resultado. Pero entonces leíamos anteriormente, o somos roca o somos arena, o fundamentamos sobre la roca o fundamentamos sobre la arena. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sí? Y cuando leíamos allá el libro de Lucas, ¿sí?, hablaba de esos dos cimientos. Jesús describe dos maneras de construir, ¿sí? Encima de la arena, un fundamento que es inestable,
Cuando tú construyes sobre la arena, sobre tus sueños, sobre lo que todavía tú no palpas, es un fundamento inestable, ¿sí? O encima de la roca, que es un fundamento estable. Entonces cuando nosotros construimos sobre la roca es cuando decimos: Señor, encomiendo mi camino a ti, y como dice tu palabra, tú harás. Ese es el fundamento de los dos cimientos, ¿no? Porque ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice allá el texto: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, hoy podemos ver que mucha gente, incluido muchos cristianos, están construyendo su vida encima de fundamentos inestables. Y le voy a decir cuáles, ¿sí? Para que usted allá, ahí donde está, usted empiece a examinarse a sí mismo. Muchos cristianos están construyendo su vida cristiana en fundamentos inestables. Uno de esos fundamentos es el materialismo, ¿sí? Nos estamos convirtiendo como los del mundo. Quiero tener más y más y más y más, sin importar la manera. Quiero tener más, así me toque trabajar los días del servicio del domingo, de venir a adorar a Dios, no importa, desde que yo tenga más. Entonces muchos están construyendo sobre el materialismo, otros están construyendo sobre la ambición. Dice que estemos contentos con lo que tenemos, pero muchos quieren tener muchas más cosas. Ahora, no me malinterprete, Dios quiere que seamos bendecidos, sí, eso es lo que quiere Dios. Pero lo que no quiere Dios es que pongamos nuestros ojos en estas cosas, porque nos desvían de su camino. Entonces, por eso es que están construyendo su fundamento en algo inestable. Materialismo, ambición, en los deportes, aún en la educación, en la filosofía, en las tradiciones de los hombres, en la sabiduría humana. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, porque corremos no donde se nos dice la palabra de Dios, sino corremos donde queremos, donde nos van a hablar las cosas que queremos escuchar, y es ahí donde estamos haciendo un fundamento inestable. ¿Basado en qué? En tradiciones de hombres. ¿Basados en qué? En la filosofía, ¿sí? Más no en la palabra de Dios. El único fundamento estable es esa roca sólida que es nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, la palabra de verdad. Entonces, en este pasaje de Lucas podemos notar los siguientes puntos, hermano. En este pasaje de Lucas podemos extraer algunos puntos acá. Número 1, ¿qué construye una vida sólida? Hágase esa pregunta de nosotros. ¿Qué construye una vida sólida? Entonces, allá en el verso 47 dice: todo aquel que viene a mí. Solo aquel que viene a mí va a construir una vida sólida, ¿sí? Eso habla de una relación con Jesús, ¿sí? Es aquel que oye mis palabras, y al oír su palabra, entonces ¿qué hace? Las pone en práctica para hacer la voluntad de Dios. Número 1, mire, de este texto de Lucas, hablando de aquel que construyó sobre la roca y aquel que construyó sobre la arena. Número 1, ¿qué construye una vida sólida? Pues todo aquel que viene a mí, ¿sí? Donde hay una relación. Todo aquel que oye mis palabras, es decir, está atento a lo que Dios dice, y todo aquel que pone en práctica las palabras de Dios para hacerlas luego la voluntad de Dios. Número 2, ¿puedo oír y no hacer? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Sí? ¿Será que usted le dicen algo para que lo ejecute y usted no lo puede hacer? Bueno, habrán cosas que sí, tal vez no. Pero bíblicamente, miren lo que dice el verso 46. ¿Puedo no oír y no hacer? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Entonces, mi amado hermano, tremendo esto, ¿sí? ¿Puede uno oír y no hacer lo que el Señor dice? ¿Sí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Esto es conocer la palabra de Dios y no hacerla. Entonces no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Donde nuestras oraciones serán vacías cuando nosotros estamos haciendo tal vez cosas contrarias a lo que Dios desea. Entonces nuestras oraciones serán vacías. Miren lo que dice el libro de Santiago capítulo 1, verso 1. Libro de Santiago capítulo 1, verso 21. Libro de Santiago capítulo 1, verso 21 y vamos a leer hasta el verso 25. Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, la palabra de Dios, esa palabra implantada en nuestro corazón, es la que puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo como un rostro natural. Verso 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice aquí el verso 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí es donde vemos cada domingo que el Señor ministra una palabra para la iglesia y muchos son oidores de esa palabra, pero luego es un oidor olvidadizo, se olvida, ¿sí? Tal vez si yo preguntara aquí a través de esta enseñanza, ¿qué fue lo que el Señor nos enseñó el día domingo? Tal vez muchos ni se acordarían. O tal vez otros sí se acordarían y aquellos que toman apuntes pues mucho más se acordarían porque lo tienen ahí. Pero entonces aquellos que no simplemente serán oidores olvidadizos, ¿sí? Que escuchan la palabra pero no la hacen. Pero aquel que la hace, dice la palabra, bienaventurado el que la hace. Entonces, otro aspecto, ¿cómo es que oye la palabra y hace la palabra? ¿Sí? Otro de los aspectos, ¿cómo es que oye la palabra y hace la palabra? Ahí está en el mismo capítulo de Lucas, en el verso 48, en la parte A. 48a, semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y hondó y puso el fundamento sobre la roca y quitó todo entre él y la roca. Entonces, hermanos, mire, el Señor nos está hablando con un solo texto, mire todo lo que está hablando el Señor, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros oímos la palabra y hace la palabra? ¿Y cómo se hace la palabra? Entonces, semejantes al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, quitó todo entre él y la roca. Entonces, se aseguró que estaba en una posición sólida, incluso habiendo tenido que cavar profundo, lo cual es costoso, ¿sí? Y tardo. Entonces, lo que está diciendo la palabra es que cuando la persona está abriendo ese cimiento, muy seguramente se puede encontrar con rocas en el camino. Y él tiene que quitar esas rocas para seguir cavando y llegar a las profundidades que Dios quiere que llegue él. Entonces, otro de los aspectos, número 4, ¿por qué se debe construir la casa sobre la roca? ¿Por qué se debe construir la casa en la roca, mi amado hermano? Ahí, en el mismo verso 48, en la parte B, dice, cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Sí? Entonces, esta es la naturaleza de la vida, que haya tormentas en nosotros. Como cristianos, si estamos fundamentados sobre la roca, vendrán esas tormentas que darán con ímpetu contra nuestras vidas y que nos querrán desestabilizar, sacar del río de Dios, del camino de Dios, del fundamento de Dios.
pero nosotros tenemos que aprender que si estamos fundamentados en Él, no nos moveremos. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 25 al 29. Libro de Hebreos capítulo 12, versos 25 al 29. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que os amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez conmoveré, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27. Y esta es la frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. A muchos se les olvida que Dios es fuego consumidor. Muchos piensan que Dios consentirá el pecado, muchos piensan que Dios no hará justicia, muchos piensan que Dios no hará juicio, pero mira, aquí está diciendo la Escritura que Dios es fuego consumidor. Nadie se escapa de las tormentas y mucho menos se escapará del juicio de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a la casa en la roca? Mire lo que dice el verso 48 en la parte B una vez más. La casa no pudo ser movida porque estaba bien construida, estaba fundada sobre la roca. Y por eso es que nosotros acá en la iglesia, y sé que muchas iglesias también lo hacen, tenemos las escuelas de liderazgo para formarlos, para que día a día se vayan formando y vayan haciendo ese cimiento en Cristo, para que cuando vengan esas tempestades no se muevan. Es necesario que nosotros seamos discipulados, que seamos enseñados, que sintamos el anhelo de poder aprender más de Dios. Entonces, habrá tormenta en nuestra vida cristiana, eso es algo que todos sabemos, pero si estamos oyendo y haciendo la palabra de Dios, esas tormentas no nos moverán. ¿Quién dice amén en esta noche? Si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, si nosotros estamos haciendo la palabra de Dios, cuando vengan esas tormentas no nos moverán, no nos moverán. Entonces, ¿cuál es el privilegio al construir nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el privilegio al construir nuestra vida cristiana? Es otra de las cosas que tendríamos que preguntarnos nosotros. Ahí en la parte A del verso 49 dice, el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, ¿sí? Sobre la arena, mi amado hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros es un privilegio que Dios haya tenido misericordia de nosotros, que haya enviado a su Hijo a la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio que Él hizo, hoy podamos tener nosotros esa gloria eterna que no merecíamos. Eso para nosotros es un privilegio. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, verso 26. Mateo capítulo 7, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No podemos pensar en eso, hermano, de que caeremos en esa insensatez cuando el Señor nos da cosas como estas tan preciosas de poder aprender de Él cada día. Su palabra en oración, en intimidad con Él, cuando yo vengo a su presencia. Mire, seríamos insensatos si desecháramos este fundamento. Otro de los aspectos, ¿qué le pasa a la casa sin fundamento? Pues hermano, ¿qué le pasa a una casa sin fundamento? Ahí en el verso 49, verso B lo dice, contra la cual el río dio con ímpetu, ¿sí? El mismo río y la tormenta que dio contra la casa que estaba fundamentada sobre la roca. Luego, ¿qué pasó? Pues se cayó, ¿sí? Y fue grande la ruina de aquella casa.
Entonces, mire, muchos cristianos empiezan con ese ímpetu a querer servirle a Dios, pero en el caminar diario se enfrentan con esas tormentas, no son capaces de quitar esas piedras, empiezan a trabajar en sus fuerzas y lo único que vemos que es que viene una gran ruina sobre ellos. ¿Por qué? Porque nunca fundamentaron sobre Cristo, sino en sus fuerzas. Entonces necesitamos reconocer que cualquier fundamento inestable de nuestra vida, ¿sí? Necesitamos admitirlo y quitarlo para llegar a la roca sólida con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermano, puede ser la arrogancia, puede ser la altivez, puede ser la grosería, el pecado, la pereza. Hermano, son tantos fundamentos, esas rocas que tenemos ahí, ¿sí? Las malas enseñanzas, la falta de perdón, esas cosas hay que retirarlas para poder llegar realmente a esa roca sólida que es Jesucristo, y tenemos que pedirlo al Espíritu Santo que nos ayude para fundamentarnos ahí. Y después, ¿qué pasa? Usted se preguntará, después de que hayamos hecho todo esto, que hayamos construido sobre la roca, que hayamos quitado todos estos fundamentos. Entonces tenemos que entender que los fundamentos de nuestra vida como cristianos son tan importantes que es imposible seguir a la madurez sin ello. Yo no puedo decir que soy maduro cristianamente si no estoy fundamentado sobre la roca, ¿sí? Y por eso es que vemos personas de más de 10, 15, 20 años en una iglesia pareciendo niños bebés, donde todo el tiempo toca estarle cambiando el pañal, todo el tiempo estar arrullándolos, porque no crecieron sobre el fundamento y están mal formados, no son maduros espiritualmente. Entonces allá, por ejemplo, ahí apunte el libro de Hebreos capítulo 6 del verso 1 al 33. ¿Sí? Hebreos capítulo 6 del verso 1 al 33 enuncia las verdades básicas fundamentales encima de las cuales nuestra vida cristiana ha de ser obrada, ¿sí? Y ahí es donde los llamaremos los fundamentos de nuestra fe, ¿sí? Y lo leíamos inicialmente. Y nos insta a avanzar a la madurez con el permiso de Dios. No se puede hacer, no puede haber mejor madurez sin el permiso de Dios. Necesitamos decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser maduro, ayúdame a avanzar en esta transición cristiana. Si no echamos los fundamentos correctos, mi amado hermano, Dios no nos dará el permiso de la construcción para construir la edificación como esa casa espiritual. ¿Sí? Nosotros, Señor, ayúdame a construir los fundamentos sobre ti, que cada cosa que yo le aprenda sea basada porque Cristo me la enseña. Y solo de esa manera Dios proporcionará los elementos y las necesidades básicas para que nosotros podamos crecer en ese fundamento espiritual. Muchos cristianos, mi amado hermano, son inmaduros, incluso de muchos años, dicen que son nacidos de nuevo, ¿sí? Y esto es una tragedia, una persona que diga que es nacida de nuevo, pero que tenga estas cosas tan inestables. Entonces, muchas de estas personas deberían estar enseñando a otras, entrenando a sus propios discípulos, pero en vez de ello todavía son como bebés espirituales en Cristo y todavía con necesidad de leche espiritual en vez de comida sólida. Sí, entonces dice uno: Dios mío, qué difícil es esto. ¿Sí? Y miren lo que dice Hebreos capítulo 5, libro de Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Y lo leíamos. Entonces habla de esa advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, hermanos. Tardos para oír. Nadie se quiere apropiar de la iglesia, nadie se quiere capacitar, nadie quiere compromisos, nadie quiere nada. Pero si viniera el Señor Jesucristo, ¿cuál sería tu fundamento? Piensa en esto, ¿sí? Porque habiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué qué? Porque es un niño.
Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, ¿sí?, de la palabra, los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí le voy a hablar a usted en esta noche de la evidencia de inmadurez de los cristianos. Aquí es donde se pone bueno, hermano. Así que no es que diga usted que se le cayó la señal cuando viene esta parte, porque es cuando usted tiene que más escucharla. Amén. Sí, no es que me vaya a salir de la enseñanza precisamente cuando viene lo bueno. Aquí le voy a hablar de las evidencias de la inmadurez de los cristianos. Sí, allá alguien soltó la risa. Sí, yo también me río. Sí, porque sí, puede pasar que usted diga, no, pastor, se me cayó preciso la señal en este momento y no, resulta que no se me cayó. Vamos a escuchar esto porque el Señor lo ha preparado para nosotros. Entonces, la evidencia de la inmadurez de los cristianos, número uno, que es tardo para oír. ¿Sí? Un cristiano inmaduro es tardo para oír. Estos cristianos son letárgicos, ¿sí? No quieren ser movidos, no tienen impulso, no tienen ni energía en su interior. Empiezan con entusiasmo, pero a través de los años han llegado a ser simplemente una masa muerta. Esos son aquellos que son tardos para oír. Eso habla de inmadurez. Otra evidencia de inmadurez son aquellos cristianos que son son irresponsables, que no tienen la responsabilidad de lo que se le ha otorgado de parte de Dios, ¿sí? Alguien que es irresponsable, sin responsabilidad, no quiere asumir nada. Eso es un cristiano inmaduro, aquel que dice, hermano, hay que hacer esto. Uy, no, pastor, lo que pasa es que no tengo el tiempo, o tengo que trabajar, o tengo que hacer. Sí, no se quieren comprometer con nada, no quieren responsabilidad con la iglesia. Mire, eso habla de inmadurez. Entonces, estos cristianos son los que no han madurado nunca, son infantiles y cuando deberían ya ser maestros o maduros, no lo son. ¿Sí? No lo son. Vea, otra evidencia de aquellos cristianos inmaduros son aquellos que están sin participación en la iglesia. Eso habla de un cristiano inmaduro. El cristiano maduro siempre está sediento de las cosas de Dios. Siempre está diciendo qué hay que hacer, dónde puedo ayudar, dónde me pongo. Vea, y aquí es donde puedo exaltar, ¿sí? Y perdóneme por decirlo así, pero aquí es donde puedo exaltar, por ejemplo, el nombre de mi hermano Armando, ¿sí? Este hombre siempre ha estado dispuesto a lo que sea. Me fascina la actitud de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ha entendido que no es para mí, sino que él ha entendido que es para el Señor y entonces está dispuesto. Giovanni también ha sido un hombre también dispuesto y él siempre me ha dicho lo que sea para el Señor y yo lo he visto que llega rendido de su trabajo y en muchas de las ocasiones él dice, bueno, es para el Señor, gloria a Dios para el Señor. Pero vea, un cristiano inmaduro es aquel que no tiene participación en la iglesia, no quiere hacer nada. Entonces esos cristianos no construyen nada más que aumentar el número de la iglesia en miembros como iglesia, pero muchos son así desde hace muchos años. ¿Cómo es posible que haya cristianos de 15, 20 años, de 10 años y no tengan compromiso con la iglesia, no estén ejerciendo un ministerio, no estén haciendo cosas para la obra, sino que simplemente están engordando un número de una iglesia? Eso es un cristiano inmaduro, un cristiano sin participación. ¿Qué también es una evidencia de un cristiano inmaduro? Que no tiene discernimiento. Eso es un cristiano inmaduro, que no tiene discernimiento y todo lo que le dicen se lo pasa entero. Eso es un cristiano inmaduro. Entonces, estos cristianos la mayoría del tiempo ni siquiera saben distinguir entre lo bueno y lo que es malo, sino que están ahí y a todos le dicen amén. Y como digo en la iglesia, amén, hermanos, amén. A mentira, hermanos, porque es que eso no es lo que dice la palabra. A mentira, ¿sí? A mentira, ¿sí? Que también es una evidencia de un cristiano inmaduro, ¿sí? Su inestabilidad, es inestable. Eso es un cristiano inmaduro. Cada problema los derriba, ¿sí? Suelen ser esas mariposas espirituales yendo de una enseñanza a otra, de una iglesia a otra, y son inmaduros y no encuentran las razones suficientes
para justificar su inmadurez. Acuérdese, vea, una persona ¿cómo es que le digo a los alumnos? Cuando uno es incapaz, le es más fácil echarle la culpa a otro. Eso es inmadurez. Tenemos que asumir, si yo estoy dentro de esto que acabo de mencionar, ahí es donde yo voy al Señor. Señor, yo quiero ser fundamentado sobre la roca. Ayúdame a cambiar esta inmadurez. Ayúdame a ser estable en la iglesia. Ayúdame a tener discernimiento. Ayúdame a servirle a la iglesia. Ayúdame a que la iglesia crezca. Yo quiero ser instrumento en tus manos. Eso es una evidencia, todo lo contrario de un cristiano maduro. Esa sí es una evidencia. Entonces, ahora le voy a hablar, ya que hablamos de algunos términos de lo que es un cristiano inmaduro, ahora le voy a hablar de las razones de la inmadurez, que también van de la mano. Razones de la inmadurez. Número uno, una razón de la inmadurez: no son realmente nacidos de nuevo, ¿sí? Por eso son inmaduros, porque no son nacidos de nuevo. Existe evidencia equivocada cuando nacemos de nuevo, ¿sí? Muchos creemos que nacemos de nuevo porque hicimos una oración de fe. No, hermano, eso no es bíblico. Ni que usted, es que miren, no quiero entrar en detalles, pero es que hablamos de unas cosas que ni siquiera son bíblicas, ¿sí? Entonces tenemos una evidencia equivocada de que hemos nacido de nuevo. Mire, cuando hablamos de que hemos nacido de nuevo, es porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí hay una evidencia de que hemos nacido de nuevo, ¿sí? No es otro tipo de cosas. Cuando usted en el espíritu, en su ser, entiende y sabe y palpa y anhela eso, es que usted ha nacido de nuevo. Ya vimos los argumentos de un inmaduro, ¿no? El que no ha nacido de nuevo, sí ve lo que hace de esa manera. Entonces, otra de esas razones de inmadurez, otra razón de inmadurez es que somos nuevas criaturas, ¿sí? Miren lo que dice 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso habla de un nacimiento verdadero. Pero si tú sigues abrazando lo que ya habías dejado, lo que el Señor borró, pues hermano, eso es simplemente una razón de que tú no has nacido de nuevo, de que tú no eres un discípulo de Jesús, de que tienes un poco de argumentos más bien humanos y no espirituales. Por eso todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra cosa, otra de las razones de inmadurez, ¿sí? Podemos ver, a ver cuál otra aquí. Deseamos obedecer a Dios, ¿sí? Cuando una persona no obedece a Dios, pues entonces no ha nacido de nuevo, ¿sí? Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros conocemos, ¿sí? Que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, ¿sí? Ahí están las razones de la inmadurez. Cuando uno no guarda la palabra de Dios, cuando uno no la pone en práctica, cuando uno no es obediente a la palabra de Dios, ¿sí? Otra de las razones: amamos a otros cristianos, pero lo digo continuamente y usted lo sabe, ¿cómo es posible que en una iglesia haya personas que no se quieran con sus hermanos en Cristo? ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Eso no cabe en la cabeza de una persona que es nacida de nuevo, ¿sí? Si usted mira a las demás personas y mira sus errores, es necesario que usted también se mire a sí mismo, de que muy seguramente usted estará lleno de muchos más o muchas más imperfecciones. ¿Y por qué es que usted no ama a su hermano en una congregación? Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire lo que dice la Biblia. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es duro. Esto es duro. Lo que acabo de leer en la Biblia es duro. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Y es para que nos examinemos, hermano.
porque usted está mirando la viga, ¿sí? No, en el ojo ajeno, pero usted no está mirando la suya. ¿Sí? Usted no está mirando su condición, está mirando los errores de otro. Y todos vamos a fallar, porque nadie es perfecto sino solamente Cristo. Entonces nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amar a los hermanos. Amar a los hermanos es como son. Tal vez sean tercos, tal vez sean de esos que son arrogantes, tal vez de esos que quieren tener siempre la razón, tal vez son de esos hermanos que tal vez son muy humildes, que no tienen las mismas capacidades. Aquí está hablando el Señor de eso, de que debemos amarlos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es duro, esta palabra es dura. ¿Sí? Otro de esos argumentos, hacemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Una persona que ha nacido de nuevo hace la voluntad de Dios, no lo contrario. Miren lo que dice Mateo capítulo 7 verso 21. Nunca os conocí, y lo vemos también allá en el Evangelio de Lucas capítulo 13. Pero vamos a leer Mateo capítulo 7 verso 21. Hermano, esto se puso bueno. ¿Sí? Esto se puso bueno. Nunca os conocí, dice. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, hermano, imagínense. No todo el que venga a la iglesia y diga Señor, Señor, es hijo de Dios. No todo eso. Por eso es necesario, hermano, que mueras a esa vieja naturaleza. Esa naturaleza de arrogancia, de altivez, de orgullo. ¿Sí? Que no eres enseñable, que no te sujetas, ¿sí? Tienes que morir a todo esto, porque no es el hecho que, como dice la palabra, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solamente el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que tú tienes que amar a tus hermanos y ahí harás la voluntad del Padre que está en los cielos. Una manera de entender que eres nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, mire qué importante es esto. Tenemos sed de Dios, hermanos. Un nacido de nuevo, un discípulo de Jesús tiene sed de Dios, ¿sí? No es como aquellos que dicen que son nacidos de nuevo, pero solo se conforman con venir a recibir la palabra el día domingo en la iglesia, ¿sí? No, aquel que es nacido de nuevo tiene sed de Dios, hambre de Dios, deseo de Dios, el anhelo de aprender más de Dios, de la llenura de su Santo Espíritu, ¿sí? Mire lo que dice el Salmo 42, es un salmo muy conocido. Salmo 42, verso 1 al 2. Salmo 42, verso 1 al 2. Mi alma tiene sed de Dios, ¿sí? Y mire lo que dice, verso 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hace la pregunta aquí este hombre, ¿sí? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como aquel ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Ese es un nacido de Dios, que anhela día a día esa agua viva, ese alimento vivo a diario para crecer, ¿sí? Ahora, también tenemos que entender que hay negligencia. No se han preocupado de mantenerse en forma espiritualmente, sino que se han dejado llevar por los demás, ¿sí? Lo que dice el uno, lo que dice el otro, no, eso habla de negligencia. Yo no puedo ser negligente. También habla de desobediencia. Dios les ha pedido que hagan algo y está esperando con paciencia que decidan hacerlo, ¿sí? Y cuando Dios da una orden, si no la cumplimos, es desobedecer. Y lo he explicado acá muchas veces. Cuando como padres le damos una orden a nuestros hijos y ellos no la obedecen de inmediato, ¿eso en qué se convierte? Pues en desobediencia. Y si Dios nos está enseñando en esta noche cómo tenemos que vivir, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Eso se llama desobediencia. Hay intransigencia, transigencia en lo que hacemos. Han dejado entrar, ¿sí?, lo que dice la Biblia. Mira, hermano, hay transigencia en esto. Han dejado entrar esas zorras pequeñas a sus vidas, ¿sí?, que han echado a perder esas viñas que el Señor ha dado, ¿sí? Miren lo que dice allá por allá en el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares lo dice, ¿sí?
donde habla de esas zorras pequeñas que han echado a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Es decir, el Señor ha querido llenarnos de su palabra, ha querido llenarnos de su espíritu, pero cuando dejamos que esas zorras pequeñas entren y minen nuestra vida espiritual, ahí se echa todo a perder. Entonces, hermano, esto es algo que todos los días digo, Señor, guárdame, guárdame, Señor, porque es muy fácil caer, es muy fácil caer, es muy fácil fallar, ¿sí? Entonces, han hecho que las cosas, han hecho las cosas de manera contraria a la que Dios tenía para ellos, de una manera egoísta en vez de obedecer a Dios. Estas cosas ahorita tienen poder sobre ellos y están estropeando su caminar con Dios, ¿sí? Hermano, y aquí hablamos del pecado, ¿sí? Hay cosas que seguimos haciendo tristemente y estropean el caminar con Dios. Por eso tenemos que tener temor de Dios, ¿sí? Intentan vivir muchos aquí en la iglesia, y hablo de iglesia en general, ¿sí? Muchos intentan vivir una vida equilibrada, agradándose a ellos mismos, pero no agradando a Dios, ¿sí? Por lo tanto, en vez de tener una vida fructífera y realizar un servicio para Dios, lo que están haciendo es que terminar frustrados, terminar insatisfechos, terminar sin agradarse a sí mismos y terminar sin agradar a Dios. Entonces, por eso es necesario, amado hermano, que entendamos todos estos fundamentos. Y ya creo que se me completó la hora y creo que llegué a la mitad del material. Como siempre, hermano, yo quisiera darle todo esto de una sola vez, pero miren lo importante, hoy usted puede atesorar esto que el Señor nos ha enseñado. Porque la idea no es correr, vuelvo y si lo digo, sino que aprendamos, atesoremos todo lo que el Señor nos dice para crecer espiritualmente, para ser realmente instrumentos de Dios, para que realmente Él se sienta orgulloso de su creación. Así que, mi amado hermano, vamos a dejar hasta aquí y el próximo miércoles continuaré hablando sobre la importancia de estos fundamentos de la vida cristiana, de esta fe cristiana, de estos fundamentos como discípulos, y fácilmente pues haríamos una ilustración así rápida de lo que es una casa, lo que nosotros vemos, la estructura externa, eso es un fundamento, pero lo que está a lo profundo es lo que nosotros tendríamos que estar analizando, esos fundamentos. Entonces, podríamos preguntarnos muchas cosas en este momento. Podríamos preguntarnos por qué Jesús es un fundamento estable para construir nuestra vida. ¿Usted no se ha preguntado eso? Mire, es necesario que se haga esta serie de preguntas. ¿Por qué Jesús es un fundamento estable para construir mi vida? ¿Por qué el materialismo, los deportes, la educación, la filosofía, las tradiciones humanas, todo eso, ¿qué hacen en mi vida? ¿Por qué pueden estropear mi vida? ¿Por qué hace que esos fundamentos sean inestables? Todo eso usted tendría que estarlo pensando. Usted tendría que estar pensando hoy si construyó sobre la roca o sobre la arena. ¿Dónde está tu fundamento hoy? ¿Dónde está tu fundamento? Tendrías que estarte preguntando qué tipo de cosas necesitamos quitar hoy. Pregúntate eso. ¿Qué cosas necesitas quitar de tu vida para llegar a esa roca sólida? Es decir, a Jesús. Y ya le dije a usted, hermano, que algo que tenemos que quitar es nuestra arrogancia. Tenemos que aprender a ser humildes. Somos muy arrogantes, somos muy altivos, creemos tener la razón siempre. No queremos ser enseñados, no estamos dispuestos. Sí, tenemos que quitar de nosotros esa falta de perdón también. No queremos perdonar, seguimos llevando cicatrices en nuestro espíritu cuando el Señor ya las sanó. ¿Sí? Piensa ahí, solo tú te puedes examinar en esta noche de acuerdo a lo que el Espíritu ha ministrado en tu vida. Mira, tal vez es el pecado, bueno, no sé con lo que tú estás batallando, pero lo que sí sé es que el Señor sí te está hablando. Entonces, son preguntas que tú te tienes que hacer, ¿sí? Cuando venimos a la presencia de Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, en resumen, vea, si alcancé a terminar el material, perdóneme, pensé que me quedaba otra partecita grande y simplemente voy a hablarles del resumen de este fundamento. Jesús es el fundamento en el cual deberíamos edificar nuestra vida
al ser sus discípulos. Importantísimo. Jesús es el fundamento en el cual deberíamos edificar nuestra vida al ser sus discípulos. Número 2, cualquier cosa que nos impide edificar nuestra vida en Jesús como fundamento debería ser quitada con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú estás batallando con algo, ora al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, levántame, fortaléceme, equípame, no me dejes caer, ayúdame. Yo quiero ser ese discípulo de Jesús. Entonces, todo eso debe ser quitado con la ayuda del Espíritu Santo. Otro aspecto para resumir, Jesús quiere que nosotros, siendo sus discípulos, vengamos a Él, oigamos sus palabras y las pongamos en práctica. Importantísimo. Jesús quiere que nosotros, siendo sus discípulos, ¿sí?, vengamos a Él, oigamos sus palabras y las pongamos en práctica. Otro aspecto para cerrar, el deseo de Dios el Padre es que todos los cristianos, ¿sí?, crezcamos en madurez en Él, en Cristo. Por esto no puede ocurrir, pero esto no puede ocurrir sin su permiso. Esto no puede ocurrir porque a mí se me ocurrió, no. Yo tengo que venir ante la presencia de Dios y decir: Señor, equípame, ¿sí?, dame permiso para crecer en la madurez espiritual tuya, en el conocimiento tuyo, en el amor tuyo. Dios quiere que echemos los fundamentos correctos y luego nos llevará a esa leche espiritual y luego nos llevará a esa comida sólida para poder crecer y madurar en Él, en Cristo. Así que, mi amado hermano, mire, para la misericordia de Dios, hoy hablamos de los fundamentos de la vida cristiana. Hoy hablamos de la importancia de esos fundamentos. Y de aquí nos desprenderemos a todo aquello que les dije el miércoles pasado. Estaremos hablando del arrepentimiento de obras muertas. No se vaya a perder esa enseñanza. El arrepentimiento de obras muertas es importantísimo, esta enseñanza. Vamos a estar hablando de la fe hacia Dios, estaremos hablando de la doctrina de bautismos, estaremos hablando de la imposición de manos, estaremos hablando de la resurrección de los muertos y estaremos hablando del juicio eterno. Así que este es el preámbulo, hermano, esta es la introducción para estos temas que vamos a tratar luego con la misericordia de Dios, si Él así lo quiere. Así que, mi amado hermano, despídase ahí a través del chat, bendiga a su hermano. Si usted tiene una palabra de aliento, escríbala ahí en el chat. Sus hermanos, usted no sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros, y qué bueno es que usted se pueda hoy desbordar con salmos y cánticos y pueda dar una palabra de aliento a alguien ahí que está en el chat. Yo, por mi parte, les bendigo, hermanos. Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Que sea Dios equipándolos, que sea Dios fortaleciéndolos, que sea Dios ayudándoles, que sea Dios ministrando a sus vidas, que sea Dios llevándolos a etapas y transiciones nuevas de crecimiento espiritual. Oro para que el Señor también supla sus necesidades, primeramente espirituales, luego pues materiales. Que el Señor supla sus necesidades espirituales es necesario, porque muchos se sienten solos, están abatidos, ¿sí? Por allá escribió a la hermana Paca: bendiciones para todos mis hermanos. Vean, la hermana Paca está ahí escuchando lo que estoy pidiendo. Dele una palabra de aliento a sus hermanos, ¿sí? Me despido. Mira, aquí estoy viendo a Diana Buitrago, estoy mirando a Ramiro Contreras, a la hermana Paca, a Ramiro Contreras otra vez, a la pastora Ligia. Mil bendiciones a todos mis hermanos. El Todopoderoso conceda los anhelos de su corazón conforme a su voluntad. Amén. Tenemos aquí a Jerónimo también conectado. Muy bien, Jerónimo. Escuchaste la predicación del domingo. Muy bien. Yancy también es una hermana que viene de muy lejos. Yancy está en otro país. Dios lo bendiga, pastor. Dios te bendiga también, Yancy, por estar allí conectada. El Señor es bueno, el Señor es bueno y te está enseñando cosas. Yo sé que el Señor hoy habló a tu vida también, entonces sé obediente. Luis Carlos también está por ahí. Muy bien, Luis Carlos, conectado. Y bueno, al hermano Armando también lo veo por ahí. Bueno, a cada uno de ustedes Dios los bendiga de una manera sobrenatural, sobrenatural. Y si el Señor me lo permite, pues bueno, el próximo miércoles estaré aquí con la ayuda del Señor
siguiendo con este estudio. Bueno, Yancy, el Señor en su amor nos levante y nos traiga convicción de pecado en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, no se pierdan el culto del domingo, dice aquí Luis Carlos. Muy bien, hermanos, pues ya saben, la cita del día domingo estaremos a las 9:30 de la mañana haciendo nuestro primer servicio, un tiempo de reflexión, y luego para entrar a nuestro servicio 10 de la mañana. ¿Quién más está por ahí? Arelis, bendiciones, bendiciones, hermana Arelis. Me imagino que estás con Giovanni, con Felipe, con Sofi. Dios los bendiga. Al hermano Armando, Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, Dios los bendiga de una manera sobrenatural. Hermano, si usted quiere hablar conmigo por interno, pues con el mayor de los gustos, déjenme ahí también en el chat su inquietud, y yo con el mayor de los gustos por interno me comunico con ustedes, porque sé que hay cosas que no podemos hablar en público, pero el Señor nos permitirá de alguna manera poder ayudarles en la transición en que se encuentren. Así que Dios les bendiga de una manera sobrenatural y abundante.